Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Introducción al Cine y a las Artes Audiovisuales, también de la UBA, investigadora independiente del CONICET, directora del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre el Cine, presidenta de la Asociación Argentina sobre Cine y Audiovisual, coeditora y autora de Una historia del cine político y social en la Argentina, tomos 1 y 2, y de Pantallas transnacionales, el cine argentino y mexicano del periodo clásico, entre otras publicaciones. Bueno, como verán, su especialidad es el cine, y entonces nos interesa muy particularmente en esta relación de las literaturas con las regionalidades, porque el cine creo que tiene también mucho de regional, ¿verdad, Ana? Cuando Bueno, quieras. sí, muchas gracias a los organizadores del Congreso, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y en particular a la doctora Eve Molina, que siempre fue muy atenta y cordial en todas las comunicaciones que fuimos teniendo. Y, perdón, Sí, agreguemos entonces el agradecimiento a la profesora Bettina Ballarini, que fue la sí, que nos seguro. hizo el contacto. Bettina fue la que me habló de Ana y bueno, de ahí fue que pudimos conocer todo su lindo currículum y la importancia de todas sus investigaciones en el contexto de estas jornadas. Sí, claro, Bettina, por supuesto, porque ella además ha colaborado un tiempo en un proyecto de investigación colectivo que ahora voy a mencionar, con lo cual también a Bettina le agradezco. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí se está compartiendo, ¿verdad? Bueno, el título de mi presentación es Voces y Memorias Regionales en torno a la dictadura cívico-militar, reflexiones sobre la producción cinematográfica y audiovisual de Cuyo y del Noroeste. El propósito de mi exposición es reflexionar en torno a las realizaciones cinematográficas y audiovisuales vinculadas a la última dictadura cívico-militar argentina, en las cuales las regiones Noroeste y Cuyo cobran singular protagonismo. La presentación se enmarca en un proyecto de investigación en desarrollo titulado Cartografía y Estudio Histórico de los procesos cinematográficos en Argentina, el que se sienta en una perspectiva teórico-metodológica que impulsa la descentralización de los estudios del cine y el audiovisual en la Argentina por vía de la indagación del tejido policéntrico y diverso que se ha desplegado a lo largo del tiempo en las regiones y o conglomerados audiovisuales de nuestro país. Partiendo de estas premisas, los temas a tratar el día de hoy son la constitución de relatos situados territorialmente, la construcción de memorias históricas y colectivas disidentes y la interpretación del medio audiovisual como lugar de memoria signado por el dinamismo y la acción. En estricta relación con los temas que nos competen, el corpus audiovisual analizado de las regiones Noroeste y Cuyo coincide en el amplio volumen de piezas realizadas, tanto como en las selecciones de las formas audiovisuales empleadas con el fin de tematizar y representar problemáticas y tópicos asociados a la dictadura militar. Con una serie acotada de antecedentes en épocas previas, con el cambio de siglo y en el curso de las 2 últimas décadas, se constata en estas regiones un incremento exponencial en el número de realizaciones, tanto como en las características que asumen las diferentes prácticas audiovisuales. Estas situaciones son atribuibles a factores internos y externos al campo audiovisual. Los factores intrínsecos responden a las políticas de federalización y fomento del sector audiovisual por parte del Estado Nacional y de las reparticiones provinciales en este periodo, la creación de productoras y de colectivos de cineastas locales y las tareas desempeñadas por las universidades públicas. Por su parte, los externos refieren a la implementación y el sostenimiento de las políticas de la memoria y del accionar del Poder Judicial, acordadas desde 2003 con los objetivos de develar, reparar y condenar la vejación de los derechos humanos en dictadura en el plano nacional y regional. Complementariamente,
es también de interés mencionar la importancia que ha tenido el desarrollo de la historiografía regional enfocada en la historia reciente, la apertura y la confección de archivos organizados en base a testimonios y documentos de época, y la reafirmación de las prácticas audiovisuales en lo que concierne a la producción de información y de conocimiento. Si en líneas generales se trata de factores que han atravesado a todas las regiones del país, se advierte comparativamente en las aquí estudiadas un mayor dinamismo en el orden de lo institucional y lo privado y en los resultados obtenidos, siendo necesario reconocer especialmente en este impulso la sanción en pocos años de una serie de leyes provinciales de promoción y estímulo del sector audiovisual, la creación de las sedes de la ENERC en cada una de las regiones y la intensa actividad desplegada por 2 entidades académicas de las cuales provienen la mayoría de los realizadores y obras analizadas: la Escuela Regional de Cine y Video de la Universidad Nacional de Cuyo y la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán. Por otro lado, ambas regiones exhiben concordancias en la predominancia histórica de las formas audiovisuales empleadas, observándose una serie de movimientos y giros históricos que estuvieron determinados por los contextos políticos y culturales, las mayores y o menores restricciones impuestas al sector audiovisual, y los intereses individuales y colectivos de los realizadores y equipos de trabajo. De esta manera, en los años de la dictadura y en la primera fase de recuperación de la democracia, se constata la hegemonía de las ficciones alegórico-metafóricas y de las ficciones realistas, que frente a la ideología oficial postulaban mediante relatos opacos o transparentes respectivamente discursos críticos y disidentes del régimen militar. Y aquí en la imagen se observan 3 ejemplos de films realizados en este periodo bajo estas características. Contemporáneamente, en las últimas 2 décadas, se observa la convivencia de 3 modalidades. En menor escala, se produjeron ficciones realistas y ficciones alegórico-metafóricas, en las que la denuncia y la exploración de la memoria individual y colectiva se erigen como principios constructivos centrales. En tanto, de forma creciente y sostenida, se realizaron documentales de contrainformación, orientados a reponer, rectificar y o impugnar las noticias, informaciones y visiones vertidas y construidas sobre ambas regiones por el poder militar. Y aquí en esta imagen se observa una muestra, ¿sí?, de un relevamiento que realicé para esta ocasión sobre estas producciones en estas 2 últimas décadas. En lo que concierne a los documentales de contrainformación, se trata de obras diversas, innovadoras, que sin desconocer la tradición cinematográfica local, incluyen bases creativas y expresivas múltiples que se asientan en la investigación histórica, el trabajo en archivos, la recolección y producción de testimonios, la apuesta por la primera persona y la mixtura entre documental y animación, entre otras posibilidades. Sobrepasando los márgenes y las distinciones entre las modalidades ficcionales y documentales, una particularidad textual que congrega a las obras es la creación de relatos situados territorialmente, aspecto que nos permite avanzar de forma concreta en las relaciones que se han entablado entre los términos dictadura, región y audiovisual, además de demostrar los procesos de indagación y autoconocimiento desplegados en el campo audiovisual. Las obras estudiadas inscriben sus historias en espacios regionales, provinciales y en localidades específicas y circunscriptas al noroeste y Cuyo, desplegándose con el paso del tiempo, ya sea por adición o por yuxtaposición, una suerte de cartografía territorial dinámica que contempla las múltiples y complejas realidades regionales en los años de la dictadura. Estas decisiones se manifiestan aún
en el film más radical del corpus, Visión de un asesino, una película de Hugo Reinaldo Matter del año 1981 de San Juan. Perteneciendo al conjunto de las ficciones alegórico-metafóricas, el film propone la reconfiguración de un relato policial convencional en clave histórica y regional. En particular, la indeterminación narrativa, esto es, la historia de un grupo de arqueólogos y paleontólogos que se enfrentan a una sucesión de hechos extraños y de asesinatos no resueltos, asume un anclaje espacio-temporal preciso, pudiéndose establecer a partir de la fijación territorial de la historia en el Valle de la Luna, el tiempo presente, interpretaciones del film tendientes a imbricar y a conectar la trama ficcional con las historias de terror y de muerte vividas entonces en esa provincia y en su región. En el trazado de esta cartografía narrativo-territorial en torno a la dictadura, se observan de igual manera algunas disparidades en el terreno de lo intra y lo interregional, con la dominancia de los relatos situados en la zona selvática de la provincia de Tucumán, en la que entre 1975 y 1976 se desplegó el operativo Independencia. Algunas de las razones que explican esta tendencia incluyen la repercusión política y social de este acontecimiento histórico en el plano de lo nacional y la incidencia en la producción audiovisual de las tradiciones historiográficas que han interpretado este suceso como umbral de la inminente catástrofe que se irradiaría en todo el país. Si bien también es posible apreciar la incorporación de las inclinaciones revisionistas que han reinterpretado este episodio de la historia argentina en clave regional, asociándolo a las luchas de los trabajadores azucareros de los años 60 y 70 especialmente. Alternativamente, se divisan otros núcleos narrativo-territoriales que han colaborado en el conocimiento de las situaciones y hechos ocurridos en dictadura de manera diversificada y ampliada. Entre las más recurrentes, las piezas audiovisuales han tramado asociaciones estrechas entre ciudades y localidades y los centros clandestinos de detención en ellas emplazados. La ciudad de Mendoza y el Departamento 2 de Informaciones, la localidad de Famaillá, en Tucumán, y el centro clandestino de detención La Escuelita son ejemplos de estas asociaciones. También han planteado relaciones complejas entre el territorio, la dictadura y el poder económico, lo que se hace manifiesto en las realizaciones que tienen locaciones en los ingenios azucareros de Jujuy y Tucumán, escenarios de numerosas protestas de trabajadores y de actos de terrorismo estatal. En lo que compete a los relatos situados territorialmente, también se han podido identificar dinámicas intrarregionales basadas en la solidaridad y la reciprocidad. Entre estos casos se destacan dos films mendocinos, La última Navidad de Mauricio López, de Lourdes Gómez del año 2009, y Techo Pan y Vino, Mauricio López, de Damaris Rendón del año 2005, que coinciden en reconstruir la historia de Mauricio Amílcar López, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y rector de la Universidad de San Luis, secuestrado en 1977, alojado y desaparecido en el Centro Clandestino de Detención Las Lajas de Mendoza. De acuerdo con el planteo narrativo y espacio-temporal, ambos films deberían ser interpretados formando un díptico. El primero se centra en el último tramo de la vida de Mauricio López y su perspectiva es íntima y familiar. El segundo repasa toda su trayectoria profesional en diferentes ámbitos de la cultura y la educación a escala regional. En última instancia, la determinación territorial de los relatos ha colaborado en develar los mecanismos de la violencia simbólica ejercida por el poder militar en las jurisdicciones administradas. Desde esta perspectiva, más allá de concentrarse en los territorios arrasados o transformados en espacios para el combate, la tortura y el exterminio,
Algunas de las piezas analizadas se han abocado a indagar en torno a los reordenamientos territoriales iniciados en 1975 y luego continuados en la dictadura, los que abarcaron la zonificación militar a nivel nacional, tanto como las nuevas políticas de urbanización tendientes a diagramar, reglamentar y controlar el espacio público. Exponente de varias de estas problemáticas, Toponimia, una película de Jonathan Perel de 2015, se circunscribe a las relaciones trazadas entre memoria, espacio y ciudad, examinando la historia de 4 pueblos situados en la zona oeste de la provincia de Tucumán, creados a mediados de los años 70 en el marco del Operativo Independencia, cuyos nombres homenajean a militares muertos en los enfrentamientos con los guerrilleros. Como explica Irene de Petris de Chauvin en su análisis del film, técnicas propias de la toponimia, la topografía y la cartografía se asocian en este documental a una filmación austera, compuesta de planos fijos dispuestos en serie, con el objetivo de develar el carácter sobreconstruido de estos pueblos simétricos y panópticos. Conjuntamente con la característica textual examinada, las obras audiovisuales han coincidido en impugnar los preceptos y las determinaciones impuestas por el poder militar en lo que concierne a la concepción del tiempo histórico y la producción de memoria. Sobre esta problemática es necesario remitirnos a un film de corta duración, Estoy herido, ataque, de Marcelo Alegre, conocido públicamente en 1977, a un año de la asunción de la Junta Militar, difundido en la televisión argentina. Realizado por un equipo técnico y profesional de experiencia en el sector privado, puesto al servicio de las Fuerzas Armadas, en sus lineamientos expresivos e ideológicos, el corto adhiere a las vertientes tradicionales del film de propaganda, actualizando las notas principales de su aparato retórico. Entre estas, el nacionalismo exacerbado, los planteamientos maniqueos en lo que atañe a los personajes y situaciones, la exaltación de las emociones, la anulación de la reflexión y la adopción del punto de vista que promueve el productor emisor. En el contexto local, retomando un concepto del historiador Manuel Antonio Garretón, debe ser considerado uno de los principales exponentes audiovisuales de la fase reactiva ofensiva que tuvo lugar en los primeros años del régimen militar, en la cual las autoridades asumieron el compromiso de imponer su ideología. El film exalta el accionar de las Fuerzas Armadas en el Operativo Independencia encaminado en febrero de 1975 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Dramatizando un acontecimiento real ocurrido el 14 de febrero de ese año, conocido como el combate del río Pueblo Viejo, reconstruye en clave de ficción los enfrentamientos librados en la selva tucumana entre las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros. En su retórica narrativa y audiovisual, 2 aspectos cobran singular espesura dramática. De acuerdo con el planteo maniqueo mencionado, la figura de un joven teniente herido en combate se transforma en uno de los principales centros de atención. Simultáneamente que genera empatía en los espectadores, traslada la figura del guerrillero la imagen del otro al cual es necesario eliminar. En segundo lugar, el film potencia la presencia abrumadora de la selva tucumana. Calificada por Mirta Varela como una trampa intrincada y exuberante, de donde surgen extremistas como fieras, la simbiosis que se genera entre los sujetos dramáticos y el entorno concibe esa zona de Tucumán como un espacio-tiempo ubicado por fuera del mundo civilizado. A la par de estos objetivos propagandísticos, Estoy herido, ataque
contenía una dimensión política adoctrinadora evidente. El noroeste argentino, con su epicentro en la región selvática de Tucumán, se constituía en metáfora de un territorio en guerra, lo que implicaba confirmar la idea del enemigo interno representado en la figura del guerrillero apátrida y violento. A su vez, significaba el pronunciamiento del poder militar frente a la tradición republicana democrática de nuestro país. Articulando el terreno de lo simbólico con lo real, en paralelo al control militar del territorio nacional, el fin desterraba los valores e imaginarios republicanos que habían distinguido retóricamente a la provincia de Tucumán, conocida hasta entonces como cuna de la independencia y jardín de la República. Frente a una perspectiva histórica sesgada y monocausal, las realizaciones relevadas para esta exposición defienden de forma sostenida, si bien con matices propios, la tesis del sofocamiento y la represión social extendida, incorporando a los debates históricos el devenir de los movimientos obreros y sociales que tuvieron lugar en las regiones de Noroeste y Cuyo en los años 60 y 70, los procesos de concentración monopólica que principalmente se sucedieron en la región noroeste en el ámbito de la industria azucarera y el entendimiento entre las Fuerzas Armadas y los sectores empresariales. Ampliándose con estas determinaciones los márgenes de la conflictividad trazados por el poder militar. Se opta en estos casos por una concepción integral y pluricausal del tiempo histórico. Perdón, por favor, apaguen los micrófonos. Espera aí, menina, que eu tô aqui numa reunião internacional. Katia, por favor, mute el micrófono. Eu tô com o microfone aberto. Se opta por una concepción integral y pluricausal del tiempo histórico, que inscribe los acontecimientos y las historias de vida abordadas en la mediana o larga duración histórica, aspectos que concuerdan en la gestación de sistemas de argumentación complejos, tanto como en la demarcación de asociaciones más amplias entre lo provincial y lo regional. Finalmente, en lo que compete a la producción de memoria histórica, se observan dos tendencias dominantes y coexistentes. Por un lado, como venimos observando, las realizaciones construyen memorias territorializadas en torno a los acontecimientos y procesos históricos, las cuales, retomando ideas de Cora Escolar y Silvina Fabri, reconfiguran y fortalecen las prácticas memoriales a nivel provincial y regional. Con estas disposiciones, las prácticas audiovisuales ingresan a un campo de acción históricamente liderado por las instituciones gubernamentales. ¡Qué barbaridad! Colaborando y o disputando con ellas en el reconocimiento y la implantación de nuevos sitios de memoria. En tal sentido, en función de las obras estudiadas, la memoria territorializada en clave audiovisual se caracteriza por su extensión y su movimiento, ampliando periódicamente el rango de los espacios de memoria inicialmente estipulados a nivel institucional, en un proceso permanente de reapropiación y resignificación de las calles, localidades y ciudades. Por otra parte, se inclinan por una memoria colectiva, transmitida y construida socialmente, en la cual adquieren un lugar central sectores excluidos, olvidados o no reconocidos por la historia oficial. Más allá de los mencionados a lo largo de esta comunicación, las obras han incursionado en temáticas y situaciones muy poco divulgadas, pudiéndose mencionar entre ellas el destino de los batallones de conscriptos llevados como apoyo para los combates en el operativo Independencia, o bien las historias de amor trazadas entre personas encarceladas en dictadura.
En relación con estas problemáticas, en la región de Cuyo, Rodrigo Sepúlveda y Fernanda Santos se han distinguido por desarrollar saberes históricos en torno a la dictadura militar que se formulan de forma mancomunada en sus investigaciones periodísticas e históricas, tanto como en las piezas audiovisuales realizadas para el campo del cine y la televisión. Esta singular forma de trabajo tuvo su origen en dos piezas conformadas por el documental D2 del año 2001 y la investigación titulada El documental como recuperación de la memoria histórica de 2003, realizados conjuntamente y presentados a la Universidad Nacional de Cuyo con el propósito de obtener la licenciatura en Ciencias Políticas. Ambas secciones comparten un objetivo común: reconstruir la historia de represión y tortura en la provincia de Mendoza, con especial atención en el funcionamiento del principal centro clandestino de detención, el Departamento de Informaciones Policiales, creado en 1970 y activo a esos fines entre 1975 y 1983. Con diferentes formatos, dimensiones e intensidades, estas dos piezas formulan en su síntesis historiográfica dos tesis principales. Una se refiere a la transformación territorial y logística del país en un cuartel, reorganizado en zonas que regulaban las operaciones de las Fuerzas Armadas y policiales. La segunda confirma las alianzas del sector militar con grupos de poder, con la finalidad de delinear un proyecto político y económico duradero. En particular, el documental D2, de 33 minutos de duración, construye el saber histórico mediante la confluencia de componentes discursivos y audiovisuales mixtos. La voz en off del narrador, acompañada por material de archivo, se alterna con secuencias testimoniales que se corresponden con más de una decena de testigos directos o cercanos a los hechos. El narrador en off recompone e interpreta información histórica valiosa en torno a la última dictadura militar y al funcionamiento interno de la represión en la provincia de Mendoza. El material de archivo ofrece en cambio una dinámica distinta y complementaria a esa narración, aportando datos y fechas concretas en lo que atañe al derrotero de los acontecimientos y las figuras vinculadas al terrorismo de Estado a nivel nacional y provincial. Por su parte, los testimonios configuran un dispositivo oral que reconecta empáticamente a los receptores con el tiempo pasado, haciendo confluir en un único momento, en términos de Leonor Arfuch, historia y memoria. En este entramado audiovisual, la situación de escucha y recepción se define de manera amplia y abarcadora, por su recorrido narrativo, territorial y argumentativo, que comprende todo un gran segmento vinculado con las denuncias manifiestas, en los testimonios orales, y una secuencia de clausura que registra las movilizaciones públicas que se fueron desenvolviendo en Mendoza, acompañando los primeros juicios a las Fuerzas Armadas y policiales denunciadas por la violación de los derechos humanos. Es posible afirmar que el film construye una memoria territorializada, colectiva y disidente de la dictadura, siendo los destinatarios la sociedad y la justicia. Sobre el alcance público e institucional de esta pieza, es de interés mencionar que este documental y otro realizado posteriormente por Sepúlveda, titulado 7746, Legajo con ADEP, del año 2005, fueron utilizados como prueba en los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en las últimas décadas en la región de Cuyo. Bien, las aproximaciones desplegadas en torno al corpus audiovisual analizado permiten establecer algunas consideraciones finales que, sin ser definitivas, ponen énfasis en su significación y trascendencia global en diferentes esferas y campos de acción.
En su efecto de corpus, las obras manifiestan una inclinación preferencial por la vertiente del documental de contrainformación, modalidad que fija su programa creativo ideológico en torno a objetivos relacionados con la discusión y la refutación de los discursos hegemónicos difundidos por las estructuras de poder y la creación de piezas que persiguen objetivos fundamentalmente artísticos y comunicacionales. Ampliando el radio habitual de esta variante, a su vez, colaboraron en la producción de conocimientos nuevos y alternativos respecto del pasado reciente, desplegando una voluntad investigativa y reflexiva que se nutrió de material de archivo, documentos históricos y testimonios, transformándolos en materia expresiva y probatoria de las argumentaciones. En lo que compete a las obras ficcionales, se ha podido constatar igualmente que, aplicando postulados más o menos realistas, han coparticipado en la elaboración de discursos comunicativos distintos y opuestos al oficial, siendo estas piezas ficcionales pioneras en el ejercicio de la reflexión y la disidencia política en lo que concierne al periodo dictatorial estudiado. La creación de relatos situados, con la consecuente gestación de matrices narrativo-territoriales que transitan las escalas de lo local, lo provincial y lo regional, y la producción de memorias históricas colectivas y disidentes, son dos directrices textuales que han permitido conocer los criterios y orientaciones a partir de los cuales el conjunto de obras estudiadas ha tematizado y representado acontecimientos y situaciones relacionadas con la dictadura militar, en tanto a su vez son dos lineamientos que expresan la diversidad y la originalidad en el orden del trazado de los proyectos creativos individuales. La versatilidad de las formas de representación y la constancia en los objetivos señalados permite concluir de igual manera que el cine y los medios audiovisuales deben ser interpretados como lugar de memoria, en clara referencia al concepto y a las reflexiones del historiador Pierre Nora. Bajo este punto de vista, las obras aquí estudiadas se constituyen en unidades significativas de orden material e ideal, de la cual la voluntad de los creadores y el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de las regiones noroeste y Cuyo, tensionando, amplificando y consolidando con estas iniciativas el patrimonio memorial nacional. Por otra parte, en concordancia con las nuevas formas de memoria que valorizan el dinamismo y la acción por sobre las memorias anquilosadas y la tradición, la versatilidad de las formas de representación y las múltiples y diversas problemáticas hacen posible pensar que las memorias colectivas en torno a la última dictadura militar se revisitan, remodelan y reconfiguran permanentemente, siendo factores de este dinamismo los contextos políticos, sociales y culturales, los actores convocados y los desarrollos intrínsecos al sector audiovisual. Bueno, hasta aquí la presentación. Les agradezco la escucha y añado esta última imagen donde se anotan las referencias bibliográficas con las que trabajé en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Bueno, abrimos el espacio del diálogo. Ahora sí que los veo a todos. Si alguien quiere, muy claro, porque hacer panoramas no suele ser fácil, pero lo has hecho muy bien, dando las distintas características, clasificando todo el material y dejándonos, creo que con ganas de saber más. No sé, no quiero empezar yo las preguntas, pero primero supongo que el cortar en 2010 es por un motivo organizacional de poner un límite a la investigación, pero ha seguido trabajando este tema y si se nota evolución, aumento de cantidad de la producción.
Sí, en realidad Bien. en la imagen, en una de las imágenes, la última película es del 2018, con lo cual traté de extender en realidad el relevamiento hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Pero evidentemente soy consciente de que no pude consignar en esa Claro. placa la vasta producción que existe sobre estas temáticas, fundamentalmente en estas dos regiones, ¿no? Porque en realidad esta investigación es una investigación que comprende 6 regiones, las 6 regiones audiovisualmente reconocidas por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? ¿Cuáles son? A Comparar. ver si coincidimos con las literarias. Bueno, el INCA reconoce 6 regiones audiovisuales, el noroeste, Cuyo, noreste, centro, Buenos Aires y Patagonia. Esas son las 6 regiones reconocidas Ujú. por este organismo oficial, ¿no? Sabemos que siempre hay algunas discusiones, ¿no? Sí. Acerca de estos límites, ¿no? Nos hace sentir bien diciendo que en Cuyo hay mucho. Bueno, sabíamos, sobre todo por la Escuela de Cine y Audiovisuales, que había buena producción, conocemos algunos casos puntuales, pero bueno, nos enorgullece que haya una buena producción en esta zona. Y, Sí, y sí. tu estudio apunta también a ver las cuestiones, digamos, más técnicas, más artísticas. Sí, sí, en realidad esta exposición, como comentaba al inicio, se enmarca por un lado en un proyecto colectivo de investigación que venimos desarrollando ya desde hace 3 años y en cuyo equipo se inscriben investigadores de todo el país, ¿sí? Para desalentar estas ideas de confrontar a los porteños con el resto del país. Es un equipo plenamente federal y hay investigadores de diferentes universidades del país, lo que hay obviamente aportado muchísimo, no solo para realizar relevamientos, para encontrar información, sino también para poder discutir perspectivas, ¿verdad? Porque lo importante aquí es justamente comprender la producción audiovisual de forma global, de forma integral. Y en lo que respecta a la producción de memoria histórica en torno a la dictadura, que es un tema que yo trabajo para mi investigación en CONICET, en líneas generales la historiografía del cine siempre ha destacado producciones que provienen de la ciudad de Buenos Aires o de las inmediaciones. Si ustedes, por ejemplo, piensan, siempre vienen algunos títulos, ¿sí? a la memoria de forma muy directa, y la mayoría de esos títulos son megaproducciones encaradas desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sin ir más lejos, si pensamos en, no sé, esos tanques de los años 80, como puede ser La Historia Oficial, La historia oficial. o La Noche de los Lápices. Bueno, son películas bastante centralizadas o que tienen una producción encarada por equipos y directores de Buenos Aires. Esto siempre ha representado una gran discusión, ¿no? Porque evidentemente producción en torno a estos temas existe desde siempre y a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? En ese sentido uno puede contraponer otros grandes títulos, ¿sí? La deuda interna, que es una película de Miguel Pereira de Jujuy, Juan como si nada hubiese sucedido, ¿sí? Que es una película realizada por un director barilochense, ¿no? Con lo cual mi propósito personal es poder reconstruir precisamente toda esta trama generada a nivel nacional, a nivel integral, y poder pensar cómo también se han gestado producciones, memorias y aproximaciones a esta problemática en particular, que obviamente tienen puntos de conexión, como los que traté de explicar en esta presentación, y que también obviamente presentan singularidades y peculiaridades de acuerdo a los contextos propios.
un poco el objetivo general, ¿no? Ujú. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar acerca de cuáles, o si existen algunas explicaciones del porqué de la abundancia en estas dos regiones de material fílmicos o, digamos, orientado a la reconstrucción de la memoria, si tiene que ver con la existencia de recurso humano formado o con otras variables. Sí, en gran medida yo creo que efectivamente son dos regiones que han desarrollado en las últimas décadas profesionales muy bien formados, acompañados por instituciones, por eso mencioné el caso de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Tucumán, porque son dos universidades que tienen unidades académicas y que también funcionan como laboratorios de producción audiovisual, ¿no? Con lo cual ese es un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque no solo se forman profesionales, sino también se estimula y se avala la producción audiovisual, ¿no? Entonces yo creo que la formación de profesionales y también obviamente estos acompañamientos, estos marcos legales, ¿no?, que mencionaba al principio de la exposición, yo creo que han sido a largo plazo muy productivos en el desarrollo audiovisual. Sí, exactamente. También tendríamos que mencionar los festivales regionales. Sí, en Mendoza hay varios festivales que periódicamente realizan exhibiciones y muchas de las películas que yo pude relevar las encontré en los catálogos de estos festivales, ¿no? Con lo cual estos espacios de exhibición han generado también y han estimulado la difusión, el conocimiento de los films y seguramente apoyado y estimulado la producción de películas. ¿Y estas películas qué recepción han tenido? Además del círculo más íntimo, quizás de las personas más afectadas directamente por esas circunstancias políticas. ¿Ha habido más difusión, algunas más, menos? Sí, algunas más y algunas menos, ¿verdad? Pero creo que esto no es exclusivo de las películas de esta temática. Me parece que la problemática de la distribución y de la exhibición de de películas es una problemática general, ¿no?, que afecta a todas las producciones. Pero muchas de estas películas yo las he podido ver acá en Buenos Aires, por ejemplo en la Sala Gaumont, que es la sala que auspicia el Inca y que ha exhibido estas películas. También son películas que se pueden ver en las plataformas de exhibición, como pueden ser Cinear, Puentes de Cine, sí, que han facilitado también junto con los festivales el conocimiento de estas películas. Y hay algunas que han sido bastante conocidas. Yo no me detuve tanto en esta que se denomina Proyecto Mariposa, pero esta ha tenido una distribución y una exhibición a nivel nacional, ¿no? Con lo cual, junto con la exhibición local, regional, han ido ganando terreno en el ámbito de lo nacional y en los festivales internacionales, que son todo otro circuito muy importante para la exhibición de estas películas. No sé si me quedé cortada por no sé si Gustavo quería hacer otra pregunta, que lo No, veía. está bien, gracias. ¿O alguien más? ¿O alguien más? Si no, No. seguimos todavía charlando unos minutos. Ah, bueno. No, la pregunta quizás es si había también relación entre esas posibilidades de circulación como te pregunté recién, con la calidad artística, digamos, o predomina más lo documental, o es el contenido, que el tratar de darle una forma cinematográfica, y eso puede conspirar contra un público que no esté particularmente interesado en lo personal. Mira,
Para mí un punto a destacar es, yo señalaba que quizás el formato más transitado es el documental de contrainformación, pero dentro de ese formato se observan matrices creativas muy interesantes. ¿Sí? No me detuve en otro título que es el relacionado a este conjunto de conscriptos que son enviados al Operativo Independencia, SMO, el Batallón Olvidado, es la película. Este es un documental, pero un documental, por ejemplo, que mixtura documental y animación. ¿Sí? Que pareciera que son dos registros incompatibles, ¿no? En cuanto a que la animación es ficción, pero realmente es una película muy interesante desde el punto de vista artístico, ¿no? Por cómo funciona el registro de animación en el contexto del audiovisual, ¿no? Porque en este caso la animación, por un lado, asume carácter narrativo, es decir, al igual que el registro documental, se reconstruyen algunas situaciones históricas en el formato de animación, pero por otro lado, la animación también permite, por ejemplo, aflorar ciertas situaciones traumáticas de parte de los conscriptos que prestan sus testimonios en esta ocasión para la película, ¿no? Con lo cual la animación ahí permite construir o reconstruir todo lo que es el universo interior, el punto de vista subjetivo de estos conscriptos que tal vez no pueden verbalizar lo que han vivido en ese contexto, y esto es recreado mediante el registro de animación, ¿no? Con lo cual, no por ser documentales de contrainformación, tienen que ser necesariamente documentales poco atractivos o solamente informativos. Todo lo contrario, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes desde el punto de vista estético, ¿no? Y las innovaciones que proponen. ¿Algún otro título recomendarías? Así por este Bueno, la conjunto de características. Sí, Toponimia, la que yo mencioné de Jonathan Perel, es un documental también muy atractivo desde el punto de vista audiovisual, y la forma en que hace un seguimiento muy exhaustivo de lo que es el espacio, ¿no? De esos 4 pueblos de una zona del Tucumán que hasta el día de hoy llevan denominaciones que parecieran un tanto anacrónicas, y que a través de un estilo de filmación muy austero, ¿sí? Minimalista, pero muy sentido, ¿no? También permiten conocer realidades que realmente uno ni siquiera sospecha que existen, ¿no? Pero esos 2 títulos son muy interesantes, ¿no? para tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por la Gracias. exposición, por la recomendación. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Está muy calladito el público hoy. ¿Qué pasó? No, La siesta yo quisiera mendocina. Sí, Yo por quisiera favor. preguntar, yo quisiera Dale, preguntar, Marita. Sí, hola sí. Ana, ¿qué tal? Hola. Mira, 2 cosas me vengo preguntando hace mucho tiempo, porque incurro más en la historia reciente desde las lecturas que desde la cinematografía o los audiovisuales, pero hay como un silencio sobre toda la etapa del gobierno de los 74 y 75 del gobierno de Isabel Perón, y todo lo que tiene que ver con la AAA por una parte. Por otra, concretamente en Formosa, daría la impresión que los historiadores, ni hablar de los audiovisuales, acá no hay escuela de cine en la Universidad Nacional de Formosa, pero carecemos de una historia crítica integral y audiovisuales, nada más que sueltos algunos por ahí, y voy a decir cuáles, de la historia reciente desde los 70 en adelante.
sea, me llama mucho la atención eso, y ni siquiera a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, es más, tengo una conjetura al respecto porque hay un silencio sobre todo del periodo del 74 y el 75, por una parte, y de la década de fines de segunda mitad de la década del 40, con la masacre de los Pilagas en Rincón Bomba, a lo cual se va a referir una de las chicas de la Universidad Nacional de Formosa en una de las ponencias. No sé a qué se debe, y es un antecedente muy importante, porque acá el 5 de octubre de 1975 fue la antesala del ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería 29, ¿verdad? Y con muertos y héroes, y acá se conmemora fuertemente a favor de los soldados de ese regimiento y no de los subversivos que murieron ese acontecimiento. Y ese sí tiene varios audiovisuales, pero no tiene llegada nacional, supongo yo. ¿Sí? Sí. Me llama la atención que esos antecedentes están, o sea, todo lo que veo de los audiovisuales y de los documentales están muy asociados desde el punto de vista de los caídos de las organizaciones de derechos humanos y demás, pero no desde el otro lado, digamos, desde quienes sufrieron ataques de los grupos subversivos, digamos, ¿no? Entonces, es como que la historia está incompleta, evidentemente, y me parece que hay posicionamientos claramente partidarios e ideológicos en que esto no ocurra, no porque no haya, sino porque no se visibiliza, pero es una conjetura. ¿Qué podés decir al respecto? Sí, evidentemente es como vos decís, ¿no? Formosa, en particular, a mí me gustaría mucho que vos te pasaras los datos de estos audiovisuales que mencionás, porque sinceramente yo no tuve acceso a esos títulos y me gustaría mucho incorporarlos, claro. Sí, efectivamente, como yo trataba de interpretar, es una memoria, si bien colectiva, disidente, también bastante fracturada, y me parece que es necesario tal vez un tiempo más para poder, para esperar, ¿no?, que aparezcan otro tipo de producciones también, ¿no?, con otros puntos de vista. La verdad que no sabría darte una respuesta de por qué hay una inclinación sobre ciertas formaciones o inclinaciones discursivas y no otras. Eso quizás tenga que ver también con algunas dinámicas provinciales internas a Formosa. También habría que indagar un poco más en lo que es la historiografía, ¿no?, sobre el pasado reciente en la provincia. No tengo una respuesta muy concreta para darte de por qué hay más producciones relacionadas con estas memorias que obviamente tienen que ver con detenidos, desaparecidos durante la dictadura, más que con quienes han sido quienes detentaban el poder en ese momento, ¿no? Bien. Creo que a nivel nacional no existen. No, a nivel nacional ni a nivel provincial. Y a nivel provincial es mucho, a mí personalmente me preocupa mucho por dos razones. Primero porque ha habido una continuidad después de la dictadura militar, ha habido una continuidad en lo político ya en periodo democrático, que estoy hablando del 83 en adelante, de personas en el poder político que fueron también, incluso en la justicia federal, en la justicia provincial, que fueron dirigentes durante el proceso militar. O sea, hubo una continuidad, digamos. Entonces, eso quizás pueda explicar por qué hay un silenciamiento de ese periodo, porque hay una continuidad.
digamos, por más que se haya pasado a una etapa democrática, por una parte. Por otra, yendo hacia atrás, hacia el 74 y el 75, hay una tensión muy fuerte cada vez que se produce el recuerdo del 5 de octubre, que es la toma del regimiento, porque espontáneamente muchos formoseños de distintas clases sociales y que no tuvieron nada que ver, la mayoría de ellos, con haber estado en el poder en aquel momento o haber sido víctimas o familiares de las víctimas, se van en masa al cenotafio que está en el regimiento de Monte 29 a honrar a los soldados caídos y al oficial caído, ¿sí? Y a repudiar a los montoneros, lo cual es una rareza en el conjunto nacional en general respecto de los posicionamientos frente a la teoría de los dos demonios. Y finalmente, creo que, no sé si el lugar periférico de Formosa, en cuanto a la formación audiovisual, tiene que ver con que vos dijiste, hablabas de que te ocupaste de Cuyo y del noroeste, encontraste gente formada que pudiera llevar adelante estos filmes, estos documentales. Bueno, acá yo no diría que los hay, digamos, y la universidad tampoco es formadora de esas disciplinas, digamos. Sin embargo, notamos cuando tenemos que hablar de la historia reciente que los historiadores locales de profesores en la universidad escapan en general a formar parte de temáticas que tengan que ver con el poder político aún después y a partir del 83. Ni que hablar de antes, pese a que acá se juzgó al general Colombo, que fue el que lideró como gobernador de Formosa toda la etapa de la dictadura militar en Formosa, ¿sí? Así que, digo, es un área de vacancia, pero me parece que está atravesada por todas estas cuestiones invisibles que los que estamos en el territorio nos damos cuenta, porque van aflorando a través no de pocos documentales, muy pocos, que son los que te mencioné, y esos documentales son documentales del otro lado, digamos, ¿no? Al revés de lo que tú exhibiste, o sea, son los documentales de los familiares honrados por la población formoseña en la caída en el regimiento, acribillados en el regimiento de Monte 29. Eso te quería comentar. Me parece un caso como un lugar distinto y una situación muy distinta al resto del país respecto de la teoría de los dos demonios y respecto del periodo del 74 y del 75. Sí, evidentemente es algo distinto y ahí te puse mi mail por si me los querés mandar a los títulos, después veo de qué manera se pueden conseguir porque sería interesante incorporarlos también. Bien. Voy a ver cómo hago para conseguírtelos. Bueno. Gracias. Bien, no sé si hay alguien más que quiera realizar algún comentario, pregunta. Ciertamente que ya estamos pasando al inicio de las demás comisiones. No quiero coartar a nadie con esto. Creo que tu exposición, Ana, ha sido sumamente estimulante, pero simplemente antes de cerrar, pregunto si hay alguien que quiera agregar algo más. Yo me permito un comentario, me parece, María Esther, respondiendo en el nivel del circuito del cine comercial, me parece, creo, ¿no? Mi memoria no es muy firme, pero creo que en El secreto de sus ojos hay referencia a ese periodo previo al golpe. Me parece que hay una referencia previa a ese momento en El secreto de sus ojos. Por supuesto que estoy hablando de cine comercial, no documental ni de ficción. Claro, pero fíjate que justamente estás hablando de primero una producción más o menos reciente, por otra del cine comercial. Por otra es una pobreza aún dentro del ciclo comercial, ni que hablar respecto del documental, ¿sí?
de ese episodio. Y recordé lo de 1947, que es lo de Rincón Bomba, que creo que es Verónica Nappelman, sí tiene, se llama Octubre Pilagá, ese tengo completa la película porque ella nos obsequió y nos la pasaron acá en Formosa. Nosotros los formoseños nos enteramos en el 2005 con la venida a través de una orden del juez federal de Resistencia, Chaco, de la llegada a Formosa de un equipo de forenses para indagar y excavar el sitio de la masacre de los Pilagás, y efectivamente en el 2005 nos enteramos de lo ocurrido en 1947, que fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y tengo para mí que tanto los silencios de la AAA en los documentales como el episodio muy anterior, como es el 47, de la masacre de los Pilagás, tiene que ver con los factores políticos operantes fuertemente en el momento y aún desde el presente mirando para atrás esos dos momentos históricos tan distintos, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todos los aportes. Nuevamente gracias, Ana, por tu presentación, y simplemente los invito a continuar con el resto de las actividades previstas en estas jornadas. Bueno, nuevamente mi aplauso y mi agradecimiento. Gustavo, Eve, muchas gracias por la invitación y seguimos en la próxima exposición. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, y gracias al técnico que nos está asistiendo. Ariel, gracias. No, no hay por qué, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A ver, Diego, que